Seguimos con Fabuloso Mat 2018, Fabuloso Mat 18. Acordaos del hashtag para seguir publicando cosas. Para aquellos que os acabáis de incorporar, esto es un evento en el que hablamos de tecnología, en el que hablamos de tendencias de marketing. Y continuamos con la siguiente charla. Lo mejor es que se presente él mismo. Usted dirá. Muchas gracias, Moncho. Bueno, pues yo soy Fernando Tellado y, como digo siempre, soy el culpable del blog Ayuda WordPress, ayudawp.com, y principalmente me dedico a formación, consultoría y prácticamente todo lo relacionado con WordPress. Yo puedo decir que dedico mi vida a WordPress y que WordPress me paga las facturas. También he escrito un par de libros, uno que lo hice con Joanny Sánchez, una bloguera cubana muy reivindicativa, pero exclusivo de WordPress, un manual de WordPress. Y el último fue un libro de 1001 trucos de WordPress, que es una especie de recopilación y mejores recetas y tal. Y bueno, pues actualmente pues tengo un coworking y es donde prácticamente paso el día, pues compartiendo espacio con gente, divirtiéndome, aprendiendo WordPress cada día y luego compartiéndolo en el blog, que es lo que suelo hacer. Y básicamente esa es mi vida. Hombre, algo a la familia le dedico también, lógicamente. Algo queda, ¿no? Algo queda. Algo de tiempo queda entre para mi perrita y para mi mujer y mis hijos. Pero bueno, básicamente puedo decir que soy una persona bastante feliz. Soy un feliz autónomo, cosa rara en este país. Pero soy un feliz autónomo, que me gusta lo que hago y disfruto con ello. Y bueno, pues estoy encantado además de ser embajador de marca de SiteGround, porque hemos conseguido en los últimos 3 años cambiar el mundo del hosting, que también es importante porque hacía falta, porque WordPress necesita hosting y hacía falta pues que hubiera una empresa que apostara por tecnología y por avanzar todo aquello que a las demás les costaban, ¿no? Y bueno, pues estoy contento de haber participado de ello y de haber contado contigo, Moncho, que eres además una persona que se ha implicado muchísimo y que ha hecho que SiteGround haya pasado de ser una empresa desconocida en España a ser ahora mismo un referente en el mundo WordPress. Ahí estamos. Y eso es por un trabajo bien hecho, ¿no? Y yo, pues mira, pues me siento orgulloso también de haber estado a vuestro lado y seguir ahí. Y ahí estamos. Y en ello estamos. Y bueno, encantado de estar aquí este día fabuloso Madrid, a disfrutar, a aprender un montón de marketing de gente fantástica y aportar un poco mi granito de arena también. Y dinos, entonces, ¿de qué vas a hablar hoy a la audiencia? Bueno, aunque en el título la verdad que podría parecer que no voy a hablar de WordPress, es raro en mí que no hable de WordPress. Siempre hablo de WordPress. Lo que pasa es que es verdad que yo crecí como bloguero. Yo inicialmente he sido bloguero, antes incluso de WordPress, porque conocí WordPress gracias a ser bloguero. Y yo sobre todo lo que me he centrado y he dirigido una empresa de contenidos es en la gestión de contenidos, viralización de contenidos, publicación de contenidos, etc. Entonces voy a tratar en esta charla un poco de explicar cómo utilizar nuestros textos, cómo hacer que los textos que escribimos en el blog, los títulos, las imágenes, obtengan el mayor resultado posible. Porque al final es verdad que empleamos un tiempo en escribir nuestras cosas, hablar de tecnología o hablar de nuestros gustos o de cocina, de lo que sea, pero es muy importante para que lleguen al gran público el hacer un uso inteligente de esos recursos que utilizamos. Estructurar bien un texto, dónde colocar las imágenes, cómo hacerlo, y lo voy a hacer todo usando herramientas que tiene WordPress. ¿Vale? O sea que no nos vamos a ir de WordPress, pues tenemos herramientas en WordPress que o no utilizamos o las utilizamos mal y nos pueden ayudar a conseguir mucho impacto con nuestros propios textos, dedicándole un poquito más de tiempo, claro. Perfecto. Bueno, ya sabéis, vamos a disfrutar de Fernando Tellado y su presentación. Y nada, Fernando, pues todo tuyo. Pues muchas gracias, Moncho. Venga, gracias por tus palabras. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Vamos a seguir con este interesantísimo evento. Ya que ha habido bastante información muy golosa, yo vengo dispuesto a trabajar un poco de guerrilla con vosotros y eso es lo que quiero ver. Vamos a ver toda esta parte del copywriting, el SEO, cómo difundir nuestros contenidos, pero en un sentido muy práctico, que es lo que sobre todo quiero, ¿vale? Que trabajemos de una manera muy práctica. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy un poco el culpable de Ayuda WordPress, que es un blog que habla sobre WordPress. Y bueno, durante muchos años pues he hecho bastantes cosas, consultor de marketing online, profesor y este tipo de historias, algún libro escrito. Y últimamente, sobre todo, estoy muy orgulloso de hacer actividades e iniciativas sin ánimo de lucro, que yo creo que es una de las partes que tenemos que devolver a todos los que trabajamos con el open source y por eso pues he promocionado a The Web, Campus WordPress y alguna iniciativa más que ya os contaré en otra ocasión, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto, que es esto del copywriting, ¿de acuerdo? Perdonadme. Bueno, lo primero es lo obvio, ¿no? Siempre hablamos copywriting, es escribir para Internet. También es escribir para SEO, porque al final en Internet tenemos un marketero, tenemos un elemento promocional gratuito que es el Google, hay que aprovecharlo. También es escribir para humanos, no se nos tiene que olvidar, al final el servicio, el cliente de Google es un humano y Google siempre va a primar aquello que escribamos para humanos, que es su cliente también.
También estamos hablando de legibilidad, y yo creo que es casi más lo que me voy a centrar esta tarde, y es promocionar y sobre todo también es vender. Al final estamos vendiendo ideas, estamos vendiendo contenidos, y si escribimos en un internet es para que nos lean, ¿no? No es nada endogámico que escribimos para nosotros, escribimos para promocionar una idea, una iniciativa, un negocio y para vender algo, aunque sean nuestros pensamientos. ¿Qué es copywriting también? Al final, yo siempre me gusta resumir lo que es una escritura persuasiva, ¿vale? Que utilizando textos lo más precisos posibles, intentemos impactar en el lector, influir de alguna manera y conseguir que haga algo, a fin de cuentas. Pues si no, no nos comprometemos, escribimos de cualquier manera y que nos lea el que quiera. Cuando nos centramos en hacer un trabajo extra de copywriting es para conseguir algún tipo de objetivo. Aquí os quiero contar un poco, esto es el bajón que os pego esta tarde, ¿vale? El bajón que os pego esta tarde, es decir, oye, todo lo que escribo, ¿qué tiene impacto? ¿Qué consigue engagement, ¿no? El famoso engagement, ¿cómo lo conseguimos? Esta implicación del usuario. Bien, de todo lo que publicamos en una web, normalmente hay una parte imagen, títulos, subtítulos, los extractos y el texto. Bien, el engagement que consiguen todos estos elementos en web, la imagen, suele ser el 100% del engagement que consigamos suele venir de la imagen. Hasta un 80% viene del título. De los subtítulos ya bajamos, fijaros, hasta un 40%. De los extractos, un poquito más, del 25%, y tristemente esos textos que tanto nos cuesta crear, estamos hablando de algo tan ridículo como un 5% de todo el engagement que consigamos se debe realmente a los textos. Con lo cual, tenemos que cambiar un poco el chip, tenemos que centrarnos. Si queremos que al final lean ese texto, tendremos que conseguir que lleguen a ese texto de alguna manera. Y lo vamos a conseguir a través de potenciar aquellos elementos que consiguen más engagement de esa imagen y de ese título. Y esto no es nada nuevo, o sea, esto no lo ha inventado Internet, ¿vale? Yo digo que Internet no ha inventado nada, todos son documentos. Entonces, por ejemplo, son dos anuncios tradicionales que podíamos encontrar en los años 60 en cualquier periódico, donde había una distribución de contenidos. En esta distribución de contenidos, si os fijáis en el ejemplo de la izquierda, el 100%, la parte más potente de su engagement, estaba concentrada de manera separada. En un título por un lado, una imagen por el otro. Si trabajamos en el segundo anuncio, mucho más potente, centraba todo el engagement y todo su foco de engagement lo centra en la mayor parte de la página, con lo cual consigue mucho más impacto visual, en aquel momento más ventas, en este momento conseguiríamos más clics. Un ejemplo clarísimo que todos conoceremos sería este. ¿Cuál es el foco de engagement de este anuncio? El 100% de todo el anuncio. Ahí no tenemos ninguna duda. ¿Vale? Todos compramos esa idea, todo nos tiene que transmitir. Ahora veremos cómo lo hacemos, ¿vale? No me voy a quedar en la teoría, vamos a ir a la práctica pura y dura. Bien, hablamos de qué es copywriting entonces, también lo podríamos definir como conseguir el mayor impacto posible, vista la pirámide, con los recursos precisos o con el mínimo consumo o esfuerzo posible. Vamos a ver, ¿cómo hago copywriting? Vamos a coger un texto tipo que nosotros podemos tener en una web, que sería con su título y su contenido. Tenemos, en un lado, tenemos el vista web, por decirlo de alguna manera, y por otro lado la vista móvil. Lo primero que os debería llamar la atención es el efecto ladrillo, que yo le llamo. El efecto ladrillo en móvil es mucho mayor. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos el 90% de nuestra pantalla cubierta con texto que nos da poco de respirar incluso, ¿vale? ¿Dónde centramos el foco de nuestro engagement? En una pequeña parte, muy pequeña parte de todo nuestro contenido. Entonces vamos a ver trucos, técnicas para mejorar todo esto, si os parece. Bien, la primero, siempre olvidada, la imagen destacada. WordPress esto lo tiene. Está ahí para usarla. Yo siempre digo, usarla siempre, aunque no se vea. Porque aunque no se vea, se usa. De hecho, no sé si sabéis que la imagen destacada es un elemento que a falta de otra cosa es lo que genera en unión a, por ejemplo, si tenéis el plugin Jetpack o si tenéis el plugin Yoast SEO, que creo que todo el mundo tiene uno u otro o los dos, generan unas etiquetas que se llaman Open Graph, que son las que le dicen a las redes sociales, Facebook, Twitter, qué utilizar cuando alguien comparte un enlace tuyo, qué utilizar para generar esa vista previa que generan y esa pastillita, ese mensaje que generan todas las redes sociales. Bien, pues esa vista previa, esas etiquetas Open Graph, lo que leen es, a falta de otra cosa, de nuestro título, de nuestra publicación, de nuestro contenido y la imagen de dónde la cogen. De aquí. ¿Cuántas veces os habéis encontrado que os comparte un enlace a una página web vuestra y de repente la imagen que aparece es la del banner quinto que aparece en la barra lateral? ¿Eso es por qué? Porque Facebook no sabe cuál compartir, no tiene etiqueta Open Graph y pone la que sea. ¿Cómo modificamos ese comportamiento? Definiendo siempre una imagen destacada. Tanto Jetpack como Yoast
van a utilizar, a falta de otra cosa, esta imagen destacada como vuestro elemento imagen para las etiquetas Open Graph. Y conseguiremos, ya que utilizamos imágenes para conseguir engagement, que sean imágenes que nosotros definamos, que no las elijan por nosotros. Y es tan sencillo como subir una imagen y marcarla ahí. No hay nada más que hacer, ¿vale? Con lo cual, fijaros, solamente con en esta pequeña acción ya hemos conseguido, para la misma visualización de página, aumentar nuestros focos de engagement enormemente. En el caso, fijaros, de web, mucho más que en el caso de móvil. Yo casi debería siempre hablar de esto al revés. Peor en el móvil que en el caso de web. Bien, y lo siguiente elemento que yo os animo a utilizar es el plugin que casi todos tenéis, el Yoast SEO. Yoast SEO no solamente se trata de SEO, sino se trata de muchas más cosas. Y una de las cosas más interesantes que hace Yoast es ayudarnos a trabajar sobre este tipo de asuntos. Yo espero que lo descubréis ahí y lo empecéis a utilizar profusamente. Bien, todos conocemos esta interfaz. Esta es la típica pantallita del Yoast que tenemos en el editor, donde nos incita a elegir una palabra clave, etcétera, etcétera. Bien, aquí estamos trabajando sobre esto. Estamos trabajando sobre ese banner, por decirlo de alguna manera, ese snippet de Google, donde nuestros posibles logros en cuanto a engagement los tenemos centrados solamente en el título. Nuestra posibilidad de engagement es pequeña. Es verdad que hay que trabajarlo, porque ya que está, vamos a utilizar este comercial gratis que tenemos. Pero podemos trabajar otras muchas cosas, porque no solamente vamos a compartir y no solamente vamos a viralizar nuestros contenidos en el buscador, que también. Yo lo que os animo es a dirigiros a esa otra pestañita que siempre tenemos por ahí en rojo, que se llama legibilidad. ¿Vale? Esto, ahora os enseñaré en qué está basado esta pestaña, lo que nos va a detectar es una serie de problemas, inconvenientes, a veces verá que hay cosas bien, y aquí lo que nos va a hablar es de cómo podemos mejorar nuestros textos de cara a obtener una mayor legibilidad. La legibilidad, en algunas ocasiones, también nos saldrá un ojito que nos anima al pulsarlo y nos va a mostrar dentro de nuestro texto aquellas cosas que podríamos mejorar. Por ejemplo, se refiere mucho a no estamos utilizando palabras de transición. Las palabras de transición ayudan a leer, ayudan a enlazar unos textos con otros. Nos dice que nuestros párrafos son demasiado largos. ¿Vale? ¿Para qué? Para eliminar el efecto ladrillo. Nos dice que nuestras frases son demasiado largas. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado poner una coma y estamos dificultando la lectura del usuario. Ese tipo de cosas son los mensajes que utiliza el análisis de legibilidad de Yoast. Si no lo tenéis activo, desde la última actualización en la pestaña general lo tenéis, activarlo sí o sí. Es muy práctico. Para conseguir resultados, una vez que lo apliquemos, veremos una serie de problemas que una vez trabajados, si los trabajamos, por ejemplo, aquí hemos aplicado una serie de títulos, hemos acortado los párrafos, ¿qué conseguimos? Un aspecto visualmente más atractivo a la hora de leer para el usuario, que puede incluso parcelar su lectura. A día de hoy tenemos un problema con la lectura móvil, que es altísima en casi todas las webs. Muchas webs, la media se habla en torno al 70, al 80%, depende de los sectores. El problema de la lectura móvil no es que se lea poco, que se lee más que en escritorio. Se lee más desde que tenemos los móviles, pero leemos en fracciones más pequeñas. Con lo cual tenemos que ayudar al usuario a parcelar sus modos de lectura, ofreciéndole como capítulos de nuestros contenidos. Y eso lo ofrecemos mediante subtítulos, ofreciéndole párrafos cortos que sean comprensibles en sí mismo y pueda acumular conocimiento de una manera sencilla, que al final es lo que buscamos todos. De esta manera, en cuanto al engagement que podemos conseguir en cualquier texto, aumentan mucho los posibles focos de engagement, como ves, simplemente por añadir una serie de subtítulos, iremos aumentando el porcentaje de implicación y de logros que vamos a poder conseguir con nuestro texto de cara al usuario. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, si ya ha llegado al texto, pero queremos que llegue hasta el final para algo. Porque si yo escribo un texto de 2000 palabras, ¿lo he hecho para algo? Bueno, para quedarme a gusto, que también está bien. Pero seguramente al final de mi texto yo le esté ofreciendo un servicio, pues como hace cualquier empresa de servicios online, o estoy ofreciendo mis consultorías, o simplemente le está animando a compartir. Si yo quiero que llegue al final, tengo que irle facilitando esa llegada hasta el final. Ese engagement, alimentarlo permanentemente a lo largo de todo mi contenido. Y al final pues conseguiremos algo más potable en cuanto a, nos va a avisar de cuando tengamos todo bastante bien. Yo siempre digo que el análisis SEO de Google hay que hacerle caso relativamente, porque es verdad que no es perfecto, no identifica, si definimos como frase clave curso de WordPress y ponemos arriba curso WordPress, nos va a decir que no existe. Sin embargo, sabemos que luego Google sí que nos lo va a detectar. Google obvia muchas veces estos artículos determinados y demás, pero sin embargo, el análisis puro y duro del Yoast no nos va a decir que hay un error.
pero en el de legibilidad sí que os animaría a llegar al 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque todos los consejos son buenos, ¿vale? Estos consejos, por si alguien no lo sabe, hay una herramienta online, la Hemingway App, que esta lo que hace es aplicar estos mismos conceptos, es lo que está basado en ese análisis de legibilidad, es una serie de estudios que se hicieron en los cuales se determinó, oye, para conseguir la máxima interacción y la mayor facilidad de lectura para cualquier contenido, ¿para quién lo tienes que hacer? Para un alumno de primaria, de secundaria, universitario, doctorado. La conclusión era que tenía que ser para primaria, porque un texto que puede leer alguien de primaria, lo puede leer el de secundaria, el licenciado, el graduado y el doctorado, y no al revés. Con lo cual, para conseguir un máximo de impacto y resultados sobre cualquier texto nuestro, tendremos que adaptarlo a un lenguaje no para bebés, pero fácilmente comprensible. Esta app es una app online, os animo, lo que pasa la puñeta es que está solamente en inglés, os animo a probarla porque te va a advertir no solamente de los análisis de legibilidad pura como JOAS, sino que añade algunos elementos más que espero que se introduzcan en el análisis de legibilidad de JOAS, como por ejemplo el uso de adverbios innecesarios, el uso, por ejemplo, utilizar en vez de usar. Puedes utilizar dos formas distintas de un verbo o dos verbos parecidos y siempre te anima a utilizar la forma más sencilla. No sé si conocéis el concepto de lectura simple, que se aplica a personas que tienen algún tipo de discapacidad o diferencia cognitiva, ¿vale? Pues gente que para hacerle llegar un texto para que lo comprenda cualquier persona en este planeta. Ese concepto es el que teníamos que tener siempre y eso es lo que trabaja el Hemingway App y que ha adaptado el análisis de legibilidad de JOAS, que no está ahí por casualidad, sino está para ayudarnos a mejorar nuestros textos. Entonces, al final, lo que pasamos es de un texto que tenía muy poco engagement a algo que puede conseguir muchos más impactos en cualquiera de nuestros usuarios. Algunos matices. En cuanto a las imágenes, detalles. Procurar que sean siempre de alta calidad. Mínimo tamaño posible, pero máxima calidad. Los contenidos, que sean propios, ¿vale? Que sean imágenes creadas por nosotros, no de stock. Que no salga el señor ese experto en señalar pantallas, que vemos en muchas webs. El señor que su trabajo es señalar pantallas para que los pongan en otras webs, ¿vale? No le metáis filtros, no estamos hablando de Instagram. Y que la semántica, que expresen algo, que esas imágenes transmitan algo en sí mismas. Paz, tranquilidad, ventas, éxito, lo que sea, ¿vale? En cuanto a los titulares, los títulos que vamos a utilizar, podemos aplicar algunos trucos. Uno, que siempre llamen a algún tipo de acción, ¿vale? Hacer siempre preguntas. Las preguntas generan mucho engagement, porque no te dicen lo que hay, sino te están preguntando a ti, te están animando a hacer cosas. Eso es lo que tenemos que procurar siempre. Generar dudas también es muy interesante. Te genera inquietud, dudas. ¿Queremos resolver problemas en esta vida? Pues dame un poco la inquietud de que me puedo resolver mis dudas, ¿no? Descubre los secretos de los ovnis y no sé cuánto, ¿no? Si veis algún programa de estos, que en el canal de Historia, pero todos dicen, existen las pirámides, no sé qué, existen no sé qué, existen los ovnis. ¿Te crees que viendo ese programa te van a descubrir algún misterio? Sabéis que es mentira, luego nunca descubren nada. Pero sin embargo te hacen verlos, porque hasta el final te mantienen, y dices, puede ser que... Vamos a ser un poco coherentes, no vender motos, pero sí que utilizar este tipo de técnicas porque funcionan, ¿vale? Muy importante, usar la empatía y usar el humor. No nos pongamos nunca por encima de nuestros usuarios, sino intentar llegarles mejor fácil que no a lo duro. Y utilizar unas cosas que se llaman los verbos de acción y los puntos de dolor. Brevemente, los titulares, básicamente, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de titulares. Uno podría ser... Voy a dar para atrás un momento. A ver, perdonadme que me va a pasar esto aquí, que le da uno de más. Bueno, acabamos de generar dudas, empatía, humor, los verbos de acción y los puntos de dolor. Bien, un tipo de titular que podríamos utilizar. Todo lo que debes hacer es saber sobre copywriting. Es un poco demasiado, ¿no? Dice, vas a leer un ladrillo, ¿vale? Lo podemos simplificar. 10 principios básicos del copywriting perfecto. Esto va a atraer a mucha más cantidad de personas. ¿Por qué? Porque estás ofreciendo un aprendizaje inmediato, rápido, con poco esfuerzo. Otra manera, las claves que nadie te cuenta. Ahí estás generando una inquietud, una duda. ¿Me están engañando? ¿Es posible que no me lo hayan contado todo? Si Fernando dice que lo cuenta todo. Vamos a ello. Y otro, quizás mejor, es ¿podrías estar perdiendo ventas? Estamos trabajando la pregunta y estamos trabajando la duda e incluso los miedos de la gente. Nadie quiere perder ventas y dice, ¿por qué? Vamos a descubrirlo. Bien. Esto de los verbos de acción. Son normalmente verbos que cuentan una historia, porque se utilizan normalmente y generan emociones, pues se utilizan infinitivos. Estamos hablando muchas veces son verbos que te generan una imagen mental de que tienes que hacer algo,
¿vale? Ahora os pongo algún ejemplo. Y tienen fuerza, o sea, son verbos que no los puedes ignorar, están ahí, existen y te trabajan la psique, la parte más interna. Llaman a la acción en todo momento. Perdón. Se utilizan casi siempre al comienzo de los titulares, ¿vale? Y se utilizan los imperativos o incluso los infinitivos, ¿vale? Antes de la llamada a la acción, a ser posible, para que luego la llamada de acción sea eso que te está requiriendo el verbo. Y también muy interesante funciona en la cabecera cuando ponemos lista de cosas que puedes hacer no sé qué, no sé cuántos. Ahí trabajamos ahí en ello. O dentro de una pregunta o de un punto de dolor que ahora os explico lo que es, ¿vale? Y en el botón de venta también se puede utilizar. Ejemplos de verbos de acción tenemos muchos. Aprender, buscar, descubrir, cumplir, desear, analizar, enseñar, imaginar, llorar. Son cosas que transmiten, cosas mejorar, organizar, motivar. Son ese tipo de verbos que nos dicen que hagamos algo, que hagamos algo con nuestra vida, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, esto es un titular que tengo en una web donde trabajo hasta 4 verbos de acción en una sola frase. Aprende, imperativo, crear, diseñar y mejorar. ¿Vale? Estoy intentando llegar a un montón de personas con distintos verbos de acción. Y luego el CTA, a continuación, el botón. Los puntos de dolor. Los puntos de dolor es una técnica un poco más en el sentido de lo que hablábamos antes de generar dudas y muchas veces reacciones, a veces violentas. Yo aquí siempre aconsejo que conozcáis a vuestra audiencia antes de meteros a utilizar puntos de dolor. A ver, no seáis insensibles con vuestra audiencia. ¿Vale? Ser un poquito sensatos, un poco razonables, ¿vale? Sacan a relucir nuevamente, pues eso, inquietudes, problemas que tiene la gente, carencias, dudas, miedos. Para ello, una cosa importante es que si das con un punto de dolor de tu audiencia, nuevamente va a pagar lo que sea. ¿Por qué? Porque estás dando una solución a un problema que tiene real. Por lo cual, pensar en qué realmente los usuarios que vienen a mi web, qué solución buscan. Si vienen a ayuda a WordPress, buscan ayuda sobre WordPress de un problema que tienen. Yo tengo que darles, oye, ¿se te ha roto WordPress? ¿Se te ha caído WordPress? Mis posts más famosos son WordPress roto, WordPress caído. Todos los que atacan algún punto de dolor son los que reciben luego más impacto de vuelta. Es inevitable. Y sé algo bruto, malote, puede serlo, ¿vale? Pero sin pasarse, ¿vale? Un ejemplo de punto de dolor visual que podemos tener serían los típicos anuncios estos de dietas. Aquí no he querido entrar en los textos, pero siempre se trabaja mucho pues, con estas imágenes que nadie queremos ver o que no nos queremos ver en ellas. O en su contrario, en qué imagen nos gustaría vernos. Este es un poco de broma, porque ya te utilizan, pues eso, la han hecho negro y todo, para que sea más macizo y esté más bueno. Pero estas cosas no las encontramos por ahí. Y luego, lo que no se debe pasarse, no seáis borricos y no pongáis este tipo de mensajes, ¿vale? Que aunque tratas un punto de dolor, está siendo muy incisivo, pero funcionan también. Hay personas que cuando están en lo último de su nivel de decepción consigo mismos, hay veces que estas frases son las que te sacan, porque esta es la que te diría un amigo, de verdad. Te diría, mira, no, es que yo creo que estoy renita, no, tía, estás gorda de asco. Y hay veces que la reacción la provocas con este tipo de cosas, pero bueno, no os paséis. Son temas muy concretos y de gente muy específica, ¿vale? ¿Y qué hago con mis textos? Si ya he trabajado con eso, ¿los abandono? Hay cosillas que podemos hacer, las resumo muy rápido. 1, frases que tengamos atrayentes, aprovechar y resaltarlas con negritas, ¿vale? También utilizar todo lo que sean listas. ¿Por qué? Porque dan más espacio, más aire para respirar, estructuran la información, eliminan el efecto ladrillo, este tipo de historias. Añade más imágenes para seguir atrayendo a tu usuario, dándole semántica con cada imagen y que además convierten muy bien y le damos más engagement. Los vídeos funcionan igual que las imágenes y además generan otros valores de SEO. Y siempre terminar con algún tipo de llamada a la acción. Si además incluye un verbo de acción con punto de dolor, ya sería pluscuamperfecto. Yo, sobre todo, lo que buscamos con los textos es eso, lo que decía antes, ¿no? Atrapar la atención del lector, pero de manera constante a lo largo de todo vuestro contenido. No penséis que con el titular y el primer párrafo ya está. No penséis que si ya han llegado a tu web, ya está. No, ¿tú quieres que vienen a tu web para qué? Yo he trabajado mucho en el engagement, Fernando. No tengo el 100, tengo unos titulares, algunos memes de leche. Los memes, al final, son un 100 de engagement. Pero yo quiero que vengan a mi web para qué. Es que al final tengo ahí un CTA para vender unos cursos. Vale, consigue que lleguen ahí o pone el CTA al principio. ¿Vale? O sea, ser sensatos y buscando qué buscamos conseguir con esto que estamos desarrollando, con este trabajo extra que estamos añadiendo. ¿Vale? Al final lo que buscamos es pasar de eso inicial, con poquitas técnicas que aplicamos
la imagen destacada, trabajar los titulares gracias al análisis de legibilidad y luego, si acaso, si reforzamos además un poco nuestro texto con estos elementos visuales, conseguiremos tener mucho mejores textos que convertirán mejor y, sobre todo, para nuestro usuario humano, serán más agradables de leer y volverán más veces porque le damos contenidos agradables y fáciles de consumir. Y ya está, muchas gracias. Si tenéis alguna preguntita o algo. ¿Eh? Que hasta te has ahorrado tiempo y todo. ¿Qué andamos? Por 2 o 3 minutos faltaban, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta sobre contenido? A ver, sí, pero puedo sacar eso. A ver, bueno, mi nombre es Eduardo. Si no, se la puedes hacer al siguiente también. No, a ver. ¿Qué pasa cuando tenés una portada con muchos titulares donde quizás los redactores se entusiasman con un determinado tipo de titular y te inundan la portada del mismo concepto? ¿Cómo puedo hacer para que ellos tengan un porcentaje para decirle, bueno, mira, intenta ir por este lado, pero que no me hagas el 100% de la portada con el mismo tipo de engagement, sino que haya distintos engagements? ¿Cuál es el truco para poder explicarle a un redactor cómo poder hacer esto, ¿no? De no tener tantos Truco. Sí. Un ejemplo. Sí, mejor que un ejemplo. Me pasó que le expliqué una vez a un redactor, mira, ¿por qué no pones el nombre del personaje del que estás hablando y luego acompañas con un título que haga el gancho? Me hizo toda la portada con todos los personajes que empezaba. El nombre del personaje con 50 artículos iguales con el nombre de cada personaje. Entonces, claro, ¿cómo puedo hacer para explicarles a un redactor de que tienen que variar o tienen que buscar este engagement de manera Yo creo distinta? que, o sea, si tienes un medio de comunicación que trata distintas temáticas, no habla sobre el mismo personaje. Primero, que el redactor no es el portadista, esto es un concepto ya de periodismo puro, con lo cual eres tú quien decide lo que va en portada y lo que no, y tú tienes que dar servicio, en este caso entiendo que es un diario online de información variada, no vamos a decir general, pero sí variada, entonces tú tienes que decidir qué vas a ofrecer a tus usuarios en portada, no lo decide el redactor. Problema, que puedo pensar, es que tengo solo un redactor para todo, ¿no? Pues tú le tendrás que decir un poco, pues, qué temáticas quieres que trate y no trabajar un tema único, porque además, es que, joder, explicárselo. Tú tienes que decidir la portada, tú tienes que tener el poder de decisión de cambiarle los titulares y que no hables solamente de una cosa. Es verdad que cuando toca, pero hay que cambiar los titulares. Mira, sobre todo, la variación. Cuando se habla de esto ya parte más de SEO. Aquí no me quiero meter mucho porque el especialista Fernando Muñoz. Pero sí que es verdad que nunca es bueno competir contigo mismo, contra ti mismo, sobre una misma frase clave concreta, pero sí puedes reforzar un artículo principal, que sea el que más engagement quieras conseguir, con otros titulares similares que refuercen esa noticia y que además luego tengas el cuidado de que además enlacen al anterior. O sea, definir cuál es tu contenido esencial principal y a partir de ahí reforzar con más noticias, pero que no parezcan todas la misma. O sea, ahí tendrías que tener tú la libertad de cambiarle el titular, que nunca ha sido potestad del redactor. El redactor propone y el portadista dispone, el editor. Pero eso, cada caso, hay redactores que tienen mucha personalidad, vamos a dejarlo ahí. No, pero al final tú decides, porque tú pagas los sueldos, tú pagas el hosting, tú pagas estas cosas y, bueno, pues tienes que tener primero una estrategia clara de qué quieres en portada y en base a eso pedir a tus redactores cómo quieren los titulares. Y no te van a poner la misma imagen. No es que esta imagen es la mejor de todas ya, pero no vamos a pintar todo. O sea, que no parezca que hemos pintado nuestra portada de un papel con la foto de Ronaldo, por decir de alguna manera, ¿no? Eso es un poco lo que yo trataría de hacer. Es de verdad que es difícil cuando tienes poca gente de redacción. Lo cogen, vamos, pero al pie de la letra, lo que les digas. Demasiado al pie de la letra, ¿no? Pero bueno, es enseñar. Un concepto yo les enseñaría. Decir, mira, titular principal y con los demás vamos a reforzar. Otro, ¿cómo podría buscar esta noticia? Pues bueno, esto podría buscar diciendo ha sido un poco menos bueno, en vez de malo. Venga, vosotros decir, lo malo o peor que ha hecho no sé quién. Podemos acompañar con titulares opcionales de búsqueda, que también consigan engagement de alguna manera. Distintos puntos de vista sobre la misma noticia. Pues si no, es que vamos a hablar siempre de lo mismo y de lo mismo. Si ves 7 titulares y todos tienen el mismo título, pues ¿cuál elijo? Al tuntún. Esto se les ha ido loca, se les ha vuelto loca la web, ¿no? Está publicando lo mismo 20 veces. Ofrece distintos puntos de vista, distintas alternativas. Desde el punto de vista de su mujer, pues ha pasado esto. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la portada del País o del Mundo, que la noticia principal, la de cabecera, luego tiene
3 o 4 noticias abajo a propósito de la primera y que refuerzan ese contenido. Eso se ve bastante en prensa, ¿sí? Sí, normalmente suelen utilizar, hacen como una especie de pastilla, sí, donde ponen noticias relacionadas o relacionada con eso, o ofrecen, en este caso son subtítulos, que refuerzan el contenido y que a veces te llevan a una parte del artículo principal y otras veces artículos aparte, y otras veces son simplemente subtítulos que te ofrecen para clicar en la misma noticia. ¿Se refieres a eso, no? Esas pequeñas pastillas que ponen el titular, ponen 1, 2, 3, hasta 4 subtítulos que muchas veces llevan a la misma noticia, pero por si no te engancha con este titular, igual este te mola más o igual este te mola más. Y luego vas y todas te llevan a lo mismo. Pues son trucos. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Venga, va. ¿Escribimos igual para web que para newsletter? No, para nada, en absoluto. Yo ahí te animaría a terminar el evento, porque luego tenemos a Vanessa, que es especialista en este tema de las newsletters. Estamos hablando de... Yo puedo manejar newsletters grandes, pero lo que maneja Vanessa es ya la estratosfera. Entonces, ella te puede explicar mejor cómo... Supongo que creo que va a hablar de ello, de cómo se trabajan los textos en las newsletters. Pues ahí juegan reglas muy distintas. No leemos igual el email que leemos igual en web. En web es una actitud más proactiva. El mail es un poco más receptivo, es una lectura más introvertida. ¿Vale? Además, normalmente nos acosan con el email. En la web somos más proactivos a la hora de visitar web, tanto en móvil como en escritorio. Ese es distinto. Yo he tenido muchos malentendidos con la publicación en newsletter y es práctica error y también depende de la temática. Por ejemplo, ya aquí os he puesto en los ejemplos una imagen destacada capón. No es la misma imagen destacada, por ejemplo, en móviles que en escritorio. En escritorio puede tomarme más libertad. ¿Por qué? Porque sí que va a tener mejor conexión el usuario que en un móvil, que no sé qué conexión va a tener. Vamos a una newsletter, vamos a partir del problema que si yo pongo una imagen lo primero y resulta que el gestor de correo del usuario no carga las imágenes por defecto, pues ya le he perdido a ese usuario. Por mucho que ponga luego en el texto lo que sea. O sea que eso vamos, mejor que preguntarle a Vanessa, porque ya es la especialista en esto. Yo os puedo hablar de prueba-error, de cosas que me han pasado a mí a lo largo del tiempo. Pero vamos, pues ese detalle, por ejemplo, Concho. Y nada, muchas gracias. Un aplauso.